Otro viernes más de Inverso. Estamos súper contentos que estés detrás de la pantalla, que estés detrás del móvil, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. Gracias por dedicarnos este momento de Inverso para darle una vuelta a las ideas y poder encontrar en la palabra algo que transforme nuestras vidas. Emma, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Hola, Josías. Pues muy bien, mira, esta semana la verdad es que está un poquito pachucha, pero bueno, ahora ya con muchas ganas y el ánimo pues bien arriba para el estudio de esta semana que tiene una pinta increíble. Esta semana vamos a hablar de Jesús como el sacrificio perfecto. Madre Y mía. nada, muy contenta. ¿Tú qué tal? Pues yo creo Cuéntame. que yo bien, yo la verdad que muy bien. Yo la verdad triste porque esta semana he echado mucho de menos a Nadia y Samuel. No sé si te parece que les demos paso para poder ya escucharles y saber cómo Sí, sí, están. sí, sí. Vamos a ello. Hola chicos, ¿qué tal? Ya os echaba de menos, ¿eh? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros también te echamos de menos, José. Te iré a visitar algún día a Canarias, Samuel. Te iré a visitar algún día a Canarias. Bueno, chicos, la verdad que yo en ese tiempo que no os he visto, pues bueno, he tenido muchas ganas de saber cómo estáis vosotros, qué tal vais, porque bueno, a veces estamos conectados por medio del estudio, ¿no? Porque estamos estudiando lo mismo para este Inverso, pero pues me gustaría saber vuestras luchas y victorias. No sé si tengáis alguna lucha, alguna victoria en la que estéis atravesando y sobre todo que habéis logrado y vencido dentro de estas semanas. ¿Alguien? Bueno, pues me animo yo. Dale, dale. Bueno, básicamente he estado en medio de decisiones un poco complicadas estas últimas semanas y lo he estado, la verdad, poniendo delante de Dios en muchas cosas, pidiéndole sabiduría y eso ha sido, por así decirlo, la lucha y la victoria, pues que en medio de todo ello, pues tengo la paz de Dios como de que Él realmente está dirigiendo todo y me está dando también, o sea, me está respondiendo las oraciones y estoy muy, muy contento y muy alegre con Dios porque sabemos que, además, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así que, con mucha Qué fuerza. guay, qué guay. Muchas gracias, Samuel. Nadia, Emma, ¿tenéis alguna? ¿Quién se apunta? Bueno, mi victoria es que tenemos un grupo de amigos en la iglesia que estamos haciendo un grupo, ¿no? Los viernes nos estamos reuniendo y es una victoria porque cuesta mucho juntarlos entre semana a todos con los horarios y con todo, pero esa es la lucha, ¿no? Que podamos coincidir y podamos ir reuniéndonos, así que eso. Qué guay, qué guay. Siempre, siempre en amigos el estudio y saber entre semanas siempre está bastante guay. Emma, ¿tú tienes alguna lucha, una victoria? Sí, a ver, una de mis luchas ahora mismo está siendo tomarme un tiempo al día sin pensar en nada, porque me he dado cuenta que mi mente no para todo el rato, incluso cuando estoy antes de dormir o bueno, en cualquier momento del día, si intento estar tranquila, como que mi mente no para de pensar. Y ahora mismo está siendo mi lucha, que bueno, creo que estoy intentándolo, así que a ver cuándo se convierte en victoria. Y la victoria es que, bueno, que hoy puedo estar aquí gracias a que me encuentro mejor. O sea, es una victoria encontrarse mejor. He estado un poco mala por la vacuna y tal. Pero bueno, gracias a Dios estoy bien para poder estar aquí en el estudio. Qué bien, qué ¿Y bien. tú qué tal? Pues, Cuéntanos. yo os comparto. Mi lucha es que Hannah, mi esposa, bueno, ha empezado un trabajo nuevo y en el trabajo nuevo ha tenido que viajar. Entonces lleva 2 semanas que está por Orense, Galicia, por si nos escuchas de otros lados del mundo. Y bueno, ha sido una lucha enorme, ¿no? Porque me tengo que encargar de la casa, del perro, de todo, ¿no? Y cuando estás acostumbrado a estar juntos, pues oye, es difícil, ¿no? Ha sido mi lucha organizarme todo para poder llegar a todo lo que tenía que hacer, ¿no? Y bueno, fue una lucha y al mismo tiempo fue una victoria, que también estuve muy contento y no me sobrecargué mucho de trabajo, sino también me tomé mis tiempitos, salí con el perro, tal, y eso me hizo estar tranquilo. Entonces también es una victoria que por fin me compré una Biblia nueva. Tenía mucho tiempo queriendo y no había encontrado ninguna que me haya gustado. Y también una victoria es que la he encontrado y ya la tengo. Así que para mí Qué ha sido una bueno. alegría enorme. Sí, sí, sí.
Qué bien. Pues muchas gracias, chicos, por contarnos nuestras luchas y victorias. Así que recordamos a todos los que nos están escuchando o nos están viendo que dejéis en los comentarios luchas y victorias. Siempre es un placer y un honor poder ver vuestras luchas y victorias y orar por ellas. Así es. Y bueno, ¿qué os parece si pasamos a la siguiente sección, al Interioriza, que consiste en analizar un texto de la Biblia? ¿Vamos allá? Vamos allá. Bueno, en esta ocasión me corresponde a mí el Interioriza. Como sabéis, el Interioriza es una parte donde nosotros nos expresamos ante la Biblia por medio de colores. Semana a semana ya lo llevamos haciendo y esperemos que tú lo estés practicando en tu día a día, con tu grupo de amigos y demás. Si te está gustando, pues ya sabes, aquí abajo te dejamos un poco la hoja de ruta de qué significa cada color, ¿vale? Así que el texto bíblico de esta semana del Interioriza, me gustaría explicártelo cuál es, ¿vale? Es el siguiente. Hebreos 9, 23 al 25. Dice, así que era necesario que las copias de redes celestiales fueran purificadas con los sacrificios, pero que las redes mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para que presentase ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y me gustaría explicarles los colores. El azul, como sabéis, lo que significa es que es importante, que es bueno, y el verde es que me sorprende, me choca, y el rojo es que no lo entiendo, ¿vale? Entonces el azul, en este caso, está diciendo que era necesario que fueran purificadas con esos sacrificios. Y algo que me sorprende mucho es la copia de las redes celestiales, que muchas veces no terminamos de comprender muy bien, ¿no? ¿Qué significa lo del santuario celestial? Pero en realidad el santuario terrenal tenía una fecha de caducidad. Cuando Cristo viniera a la tierra, oye, realmente ya no tenía ni razón de ser el santuario terrenal. Por lo tanto, el santuario celestial realmente es el válido, es el bueno, ¿no? Es a lo que realmente estábamos aspirando. Era una pedagogía el santuario terrenal para alcanzar el santuario celestial. Es por eso que me gusta mucho cómo se expresa, ¿no? Las copias de redes celestiales. Y las redes celestiales son mucho mayores que las realidades terrenales. Entonces después dicen, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas. Lo cual me llama mucho la atención, ¿no? Que realmente Jesús, como sumo sacerdote, que ya lo hemos explicado en capítulos pasados, no entra en un santuario hecho por manos humanas, sino en el santuario celestial. O sea, que sí existe un santuario celestial, y ese santuario celestial es muy importante, ya lo estudiaremos, pero me pareció muy necesario y relevante poder decir que existe ese santuario celestial, pero hay algo que me llama mucho la atención y por eso lo puse en rojo, que es en el mismo cielo. Entonces, esto recordaba una clase de teología cuando estaba estudiando, que un profesor nos decía esto, ¿no? Que muchas veces nos imaginamos el santuario celestial pues tal cual como fue el terrenal, pero que en realidad el santuario celestial es el mismo cielo, ¿no? Esas raíces celestiales, y muchas veces nos explota la cabeza, pero en realidad ese santuario tiene que ser limpiado y purificado con intención de poder recibirnos, de poder limpiar nuestros pecados para poder ir hacia ello, ¿no? Y me llama mucho la atención, al principio quizás es algo que no entendí, ¿no? Como que cuando lo leí rápido dije, no lo comprendí, pero después cuando profundicé un poquito más, me di cuenta que claro, que finalmente ese santuario celestial, al estar en el cielo, ese mismo cielo donde entra Jesús y realmente se le corona como gran sumo sacerdote, se le corona como rey de reyes en el cielo y se le reconoce por todo lo que ha hecho aquí en la tierra. Entonces dice, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Y esto me llama mucho la atención y quiero destacarlo también porque muchas veces parece que la gente piensa que Dios está enfadado, pero que Jesús viene al calmarlo, ¿no? O sea, como que Dios está muy enfadado, pero viene Jesús y le dice, Jesús le dice a Dios, oye, por favor, no te enfades porque yo te calmo. No, no, o sea, si realmente Dios fue calmando a Jesús, realmente Dios no está enfadado con nosotros, o sea, no tiene nada contra nosotros, al contrario, Dios mismo fue el que mandó a su Hijo para poder salvarnos. Por lo tanto, hay un mensaje de paz entre Dios y nosotros. Y ya por último, nos dice que no entró en el cielo para ofrecerse una y otra vez o vez tras vez, sino que realmente el sacrificio de Jesús fue una vez y para siempre, lo cual me pareció muy bonito. Y por último, es verdad que el sumo sacerdote en el lugar santísimo entraba cada año, pero con sangre ajena. Entonces aquí está el interrogante, ¿no? O sea, que realmente Jesús no entra con sangre ajena, sino que Él da su mismo sacrificio para poder ministrarlo para salvación de todos, lo cual me pareció muy llamativo. No sé, chicos, a vosotros, ¿qué os parece? Si les ha llamado atención algún detallito más. A mí me llama la atención y me gusta mucho lo último que dijiste de la sangre de Jesús, ¿no? Que lo hizo una vez y para siempre. Le veo tanto valor a eso que muchas veces no somos conscientes del valor que tiene eso. Lo hemos normalizado mucho, ¿no? De, bueno, sí, el sacrificio de Jesús
gracias Dios, gracias Jesús, pero luego lo piensas y dices, wow, o sea, estoy Sí. sintiendo realmente el privilegio que tengo de hablar todos los días con este Jesús, esta persona que fue capaz de dar su vida por mí, ¿no? Que, no sé, le veo mucha importancia. Totalmente, me parece muy relevante. Tú, Nadia, perdón, que vi que ibas a hablar. A la vez. Di tú. No, bueno, ya me siento mal, ya, no. Bueno. Dale, Samuel, dale, por favor. Vale. A mí me encantó, Josías, porque cuando mencionaste lo de las clases de teología, era una duda, de hecho, que yo tenía, lo de si era un santuario literal, estilo como el de la tierra con paredes y tal, o era el cielo. Y claro, si nos ponemos a pensar incluso en el santuario eternal, ¿no? Como que habían figuras de ángeles. Ajá. Entonces, claro, yo me pongo a pensar, es verdad, no va a haber una figura de ángel, sino van a haber ángeles reales, porque para qué hace falta una figura si hay ángeles en el cielo. Y la verdad me resultó muy interesante, porque incluso lo de el santuario celestial, hay una parte en Daniel 9:24, que es la profecía cuando hablaba de la segunda venida de Jesús, y dice algo como de que 70 semanas están determinadas para básicamente expiar la iniquidad, todo, y traer la justicia perdurable, pero luego después dice, y ungir al santo de los santos. Y cuando me pongo a mirar en el comentario bíblico comentista, dice como el lugar santísimo. Entonces, básicamente, cuando Jesús entra por primera vez ahí, lo que está dando es comienzo a ese santuario celestial que hay ahí en el cielo, ¿no? Y la verdad, me gustó mucho el matiz que diste ahí con cómo es el santuario celestial, la verdad. Me encantó, así que muchísimas gracias. No, muy bien, gracias, Samuel. ¿Y tú, Nadia, debes decir algo? Bueno, yo iba a decir que a mí este texto me parece como que te hace pensar mucho en que muchas veces nos quedamos como con lo que tenemos aquí, ¿no? Y realmente es una copia barata de lo que realmente está si miramos al cielo, ¿no? Y que muchas veces nos acomodamos con lo que tenemos, pero realmente lo que tenemos que mirar es a Jesús, ¿no? Y lo que hay arriba preparado para nosotros. Y solo si le miramos a Él y seguimos su camino, llegaremos a lo que realmente tiene preparado, que es mucho mayor de todo lo que tenemos. Totalmente, totalmente. Y eso es muy bonito, ¿no? Mira, a mí me preguntaron estos últimos días de por qué no seguíamos celebrando algunas fiestas, ¿no? ¿Por qué no seguíamos sacrificando y demás? Y yo siempre les decía, pero imagínate que te dicen, oye, mira, te voy a dejar bueno, a mí que me gusta el pádel, ¿no? Te voy a dejar esta pista de pádel que, bueno, está construida en muro, etcétera. Y bueno, mientras te voy a construir una mejor, ¿no? Y es como que cuando ya me construyen una mejor de cristal, buenísima, carísima y todo esto, yo digo, no, yo quiero seguir con la de muro, ¿no? Yo quiero seguir con la otra. Y espera, pero ya te he traído la realidad, ¿no? Entonces es por eso lo interesante, ¿no? Que en realidad el santuario siempre tuvo una fecha de caducidad y lo tendríamos que haber entendido, y ese era Cristo Jesús. Y cuando viene Cristo Jesús y muere por nosotros, todo cambia, ¿no? Esas realidades y viene a nosotros un impacto diferente. Así que muchas gracias, chicos, por participar y sobre todo por tener este interioriza. Y a ver si alguien de los que está en casa pues puede o tiene otro detalle que le haya gustado este texto. Así que, ¿qué os parece, chicos, si pasamos directamente ya a las preguntas con la intención de conocer y sobre todo de ver qué tiene ese estudio para nosotros? Así que vamos a ello. Vamos. Bueno, como sabéis, el estudio que tenemos ahora seguro va a ser muy, muy interesante y vamos a hablar, como dijo Emma al principio, de Jesús como sacrificio perfecto. ¿Qué significa realmente Jesús como sacrificio? Y la primera pregunta que tenemos, ¿vale? Es muy interesante para quien quiera que la quiera responder. Dice, en el pueblo de Israel existían 5 tipos diferentes de sacrificios, ¿vale? O sea, no existía solo un tipo de sacrificio, sino existían 5 tipos diferentes. ¿Qué podemos aprender de esos tipos de sacrificios? ¿Y cómo están relacionados con el sacrificio de Jesús? O sea, ¿qué significaban en su contexto y qué significó la muerte de Jesús relacionado con esos sacrificios que existían en el pueblo de Israel? Pues la verdad, Josías, es una pregunta, la verdad, muy interesante y viene relacionada con el interioriza anterior. Y básicamente podemos ver cómo está relacionado con el sacrificio de Jesús. Directamente vemos en Hebreos 10:1, y me gustaría mencionar este versículo primero porque está relacionado con los tipos de sacrificios que habrían, ¿no? En cuanto a la respuesta. La Biblia nos dice en Hebreos 10, versículo 1, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan.
Entonces, básicamente está diciendo la ley que es la sombra de los bienes venideros. O sea, básicamente lo que dijimos antes, no es un símbolo de esas realidades que van a venir. Y me puse a mirar porque la verdad me resultó, o sea, no sabía hasta ahora que eran 5 tipos de sacrificios, ¿no? Y habían varios tipos, la verdad, pero voy a mencionar a algunos de ellos. Uno de ellos era el sacrificio del pecado por ignorancia. Y esto me acordó a un versículo cuando Jesús dice, ¿cómo era? Que cada uno será juzgado conforme a la luz que ha recibido. Ah, no, perdón, él no dijo esto, pero, o sea, es una frase que he Lo escuchado, dijo pero él Pablo, dijo, sí, sí, ¿no? sí. ¿Cómo es? Al que a mucho se le ha dado, mucho se le pedirá, al que poco a poco. Y la verdad me resultó muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, había una duda que yo tenía mucho, ¿no? Quienes no hayan tenido la luz del sábado, pero sin embargo hayan obedecido toda la ley según la luz que ellos tenían, ¿serán condenados? No, porque de hecho Dios, o sea, el sacrificio de Cristo también cubre el pecado de ignorancia de ellos en este asunto cuando no tienen la luz que necesitan. La prueba viene cuando la luz viene, ¿no? Entonces, eso es una de las aplicaciones de esos 5 sacrificios que habían, ¿no? Luego está lo que es el sacrificio de paz. Y la verdad, esta connotación me hizo, o sea, me resultó muy bonito. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que decía que hagamos sacrificios de alabanza al Padre por medio de Jesucristo. Y como que medio como que se me relaciona, ¿no? Entonces nos da un recordatorio de que incluso nuestras alabanzas al Padre tienen que ascender no por nuestra propia justicia, sino cubiertos con la sangre de Cristo para que puedan ascender. Porque incluso la alabanza que quizás ante nosotros nos podamos considerar como henchidos, como de justicia propia, realmente ni siquiera eso puede ascender al Padre con justicia propia, tiene que ir a través de Cristo. Y luego después había el mayor sacrificio, por así decirlo, que yo puedo ver que realmente es por así decirlo, el más hermoso de todos, es el sacrificio por el pecado. Y me recuerda que Jesús cuando dice, no hay mayor amor que este que uno dé su vida por sus amigos, ¿no? Nosotros merecíamos la muerte por transgredir la ley de Dios, y sin embargo Él muere en nuestro lugar para darnos la vida que Él se merece. Eso es un pensamiento que lo digo y lo repito porque es que es el centro de la vida cristiana y la verdad me encanta. Y bueno, básicamente lo que nos podría llevar este pensamiento es, si el sacrificio en el Antiguo Testamento nos reflejaba cosas del Nuevo Testamento, entonces, así como el sacrificio en el Antiguo Testamento cubría, por ejemplo, los de ignorancia, eran de paz, tal, pues significa que eso mismo ocurre en el Nuevo Testamento con la realidad que apunta a esas realidades del Antiguo Testamento. Creo que me enrevesé un poco, pero No, lo dices es un perfectamente. pensamiento bastante bonito, creo yo. Y eso. Súper interesante. Sí, lo de los diferentes tipos de sacrificios para mí también es nuevo. No lo había pensado nunca, no lo sabía. Es muy interesante. Sí. Gracias, Y ver Samuel, cómo... por Sí, No, ver sí, cómo nombrarlo, los... porque de verdad que sí, yo estoy aprendiendo cosas nuevas. Yo tampoco lo sabía. Yo, la verdad, cuando estaba estudiando me quedé, chos, qué bonito, la verdad. Es muy bonito, muy bonito. Y ver cómo los sacrificios de Jesús llegan a todo, ¿no? O sea, es como Jesús, el sacrificio de Jesús se da. Y justamente hay una pregunta que va sobre esto, ¿vale? Y es una pregunta en la que me gustaría que ahondáramos mucho, porque el sacrificio animal era una realidad en esos tiempos, ¿no? Era una realidad que existía en esos momentos, alrededor del santuario. Pero ese sacrificio animal realmente nos hablaba de un verdadero sacrificio que iba a pasar en el futuro. ¿Por qué era necesario el sacrificio de Jesús? Sobre todo, ¿qué significa que el sacrificio de Jesús ocurriera solo una vez? ¿Por qué en el Antiguo Testamento se sacrificaba constantemente y por qué el sacrificio de Jesús solo fue una vez? ¿Y qué tiene que ver eso con la purificación? ¿Qué pensáis? A ver, uno de los sacrificios que nombró también Samuel es el animal, ¿no? Que es el más presente, del que más se habla, ¿no? Y realmente el sacrificio de Jesús es superior al sacrificio de animales porque Jesús es hijo de Dios y él cumple perfectamente con la voluntad del Padre. Esa es la razón principal y la realidad. Luego, el hecho de que se señale que el sacrificio de Jesús ocurrió una sola vez tiene varias implicaciones y voy a nombrar 3. En primer lugar, el sacrificio de Jesús es perfectamente efectivo y es insuperable,
porque todos los sacrificios que hacían los levitas se repetían, de hecho lo repetían todos los días o una vez al año, porque no eran suficientes, eran con sangre animal, o sea que no cubría. Entonces acababan siendo inefectivos, necesitaban repetir, repetir y repetir. Sin embargo, con Jesús no pasaba lo mismo. Él lo hizo una sola vez y fue suficiente. Luego, en segundo lugar, los diferentes tipos de sacrificios que se nombran en el Antiguo Testamento encontraron su cumplimiento en la cruz. O sea, en la cruz es donde finaliza todo eso, con el mayor sacrificio que fue el de Jesús. Así que Jesús no solo que nos limpia del pecado, sino que también nos santifica, nos aleja el pecado de nuestra vida, o nos aleja a nosotros del pecado, y también nos prepara para acercarnos al Dios del santuario, ¿no? A purificarse, a santificarse, a consagrarse. El sacrificio de Jesús nos limpia y nos consagra y nos prepara para poder acercarnos a Dios con más confianza. Y luego la tercera y última cosa que quería resaltar en cuanto a esto es que el sacrificio de Jesús también nutre nuestra vida espiritual. O sea, gracias a ese sacrificio nosotros podemos tener un encuentro más personal con el Padre, más cercano. Y también es que Jesús es el mayor ejemplo que podemos tener para seguir. Entonces también lo que Pablo nos está diciendo en Hebreos es que nos está invitando a fijar nuestra mirada en Jesús, a fijar nuestros ojos en Jesús, en fijarnos en Él, en copiar lo que Él hace, porque si hacemos eso, eso nos llevará al Padre. Bueno, básicamente son esas tres cosas. A mí me parece súper interesante lo que has dicho porque realmente, ¿no? En la Biblia cuando nos habla de los sacrificios, ¿no? Decía como que el sacrificar un animal, ¿no? Cubría los pecados, pero solo cuando Jesús, ¿no? Dio su vida, ¿no? Era realmente cuando quitó el pecado, ¿no? De manera que de alguna manera ya nos decía, ¿no? Que puede cubrirlo, pero solo Dios, bueno, Jesús pudo quitar el pecado, ¿no? De la humanidad. Y me parece súper interesante eso. Y también lo que has dicho de que Jesús no nos nutre su sacrificio, su salvación, porque me parece como que la sangre, ¿no? Tiene un símil un poco con lo de Jesús en el sentido de que la sangre nutre, ayuda a crecer las células, ¿no? Nos protege, combate la enfermedad y de la misma manera, ¿no? Jesús es quien nos nutre, quien nos hace crecer, quien nos protege. Y no sé, me parece muy interesante la comparación. Qué bonita comparación. Muy bonita comparación, ¿eh? Me quedé sorprendido. Pues justamente pensando en esto, Romanos nos cuenta que si por un hombre entró el pecado, por un hombre también entró la salvación para todos, ¿no? Y hay un detallito también que me gustaría agregar, que es el tema de la purificación. Porque finalmente, como Jesús, como sumo sacerdote, Él ministra su propio sacrificio con la intención de purificarnos y con eso poder recibir el Espíritu Santo, ¿no? Nosotros sabemos que somos templos del Espíritu Santo, pero nosotros no podríamos recibir el Espíritu Santo si no fuéramos puros. Pero nosotros no somos puros por nosotros mismos, sino porque la sangre de Cristo nos purifica y eso nos permite recibir el Espíritu Santo, lo cual es interesantísimo. Yo como templo de Dios tengo que ser purificado para recibir el Espíritu Santo. Por lo tanto, es un proceso que yo vivo en Cristo Jesús como sumo sacerdote que purifica el santuario celestial y me purifica a mí para recibir el Espíritu Santo. A mí eso también me explota la cabeza, ¿no? Poder comprender realmente que yo pueda tener Espíritu de Dios, realmente tuvo que haber todo un proceso para que yo pudiera recibir el Espíritu en mi vida. Y es gracias al sacrificio de Cristo. No, bueno, me gustaría añadir algo porque, José, por favor. Es súper interesante porque yo hacía un par de sábados atrás, yo recuerdo que hubo un comentario y me quedé pensando en ello y dije, es verdad, es que realmente es eso. Tenemos que ser primero, o sea, Cristo realmente primero nos purifica para darnos el Espíritu Santo porque, claro, yo tenía antes yo pensaba que, claro, el Espíritu Santo
primero nos es concedido y luego nos es dada la purificación. Pero no, porque claro, es justo lo que tú mencionabas, José, es que realmente lo importante de Cristo es que incluso es a través de Jesús que nos es, o sea, nos es limpiado, o sea, Él nos atribuye su sangre y luego después a raíz de eso se nos da su Espíritu Santo realmente y que a raíz de ahí es cuando vienen los frutos. Por eso es que la fe sin obras está muerta. Porque si tienes fe, automáticamente van a venir las obras por medio del Espíritu Santo, que luego, después de que Cristo nos ha limpiado. Totalmente. Me resulta muy interesante, la verdad. Es como un puzzle, ¿no? Y al final, cuando vas estudiando más la Biblia, algo que me gusta mucho cuando estudias la Biblia es que al final todo con el tiempo va cuadrando, ¿no? Es como un puzzle y lo vas uniendo y es muy bonito poder ver la verdad en su completidad, ¿no? En su integralidad. Pues muy interesante todo lo que habéis dicho, chicos. ¿Qué os parece si pasamos ya a la tercera pregunta? Que dice, en muchas ocasiones hemos hablado del juicio desde el temor. ¿Cuál es el verdadero enfoque del juicio que acontecerá? ¿Y por qué y cómo ese juicio nos habla del carácter de Dios? Pues muchas veces tenemos como en la mente, ¿no?, el juicio en un sentido como malo, ¿no? Tenemos muchas veces ese miedo de que llegue el día final, porque tanto dentro como fuera de la iglesia a veces hemos escuchado historias que realmente o nos cuentan a veces cosas que no es así, ¿no? Porque realmente el Dios que tenemos es un Dios de amor y no tiene ningún sentido que al final todo sea miedo, ¿no? Entonces, en la Biblia encontramos dos tipos de miedo. Tenemos el miedo a que te hagan daño, pero luego también está el miedo a algo excelso, ¿no? O sea, en el sentido de que admiras tanto algo que tienes miedo, pero cuando se refiere a miedo quiere decir respeto. Y entonces encontramos en Génesis, ¿no? Cuando la historia de Abraham, que Dios le pidió que hiciera el sacrificio de Isaac, ¿no? De su hijo, le dijo... Continuó el ángel, no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único, ¿no? Pues realmente en muchas situaciones hemos visto como lo que se refiere a miedo o temor era realmente respeto y admiración, ¿no? Y obediencia también a Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Pues no tener miedo, obviamente, porque cuando Jesús Dios se le aparecía a las personas, lo primero que decía era, no tengas miedo, estoy contigo, no tengas miedo que no te va a pasar nada. Dios de amor y Dios de miedo no es el mismo porque el miedo no viene de Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta que si desde siempre nos ha explicado Jesús que al final, ¿no?, habrá una victoria donde Él ganará y nosotros ganaremos también la vida eterna, tenemos que actuar también, ¿no?, con esa actitud, porque si realmente somos sus hijos, tenemos que actuar como hijos del victorioso, ¿no? Y no como derrotados, que muchas veces vamos por la vida. Pero eso sí, tampoco significa que el que todo sea amor, ¿no? No significa que no nos vaya a juzgar, porque entonces tampoco tendría sentido, ¿no? Incluso creo que el juicio en sí es un acto de amor, ¿no? Porque realmente Dios nos está dando la oportunidad de que sepamos que gracias a Él podemos cambiar y podemos adoptar, ¿no?, su ejemplo, ¿no?, su carácter, y de esa manera, a través de su misericordia, ¿no?, y de arrepentirnos de nuestros pecados, llegar a obtener la vida eterna, ¿no?, que es lo que Dios quiere, que todos estemos con Él en el cielo algún día. Y por eso no me imagino un juicio en el cual Dios se exponga todos nuestros pecados delante de todo el mundo como echándolo en cara, que es muchas veces lo que la gente piensa, porque Dios es un Dios de amor. Y realmente yo creo que se acuerda de cada detalle que incluso nosotros no nos acordamos. Por ejemplo, cuando hemos dado un vaso de agua a alguien, cuando hemos sonreído a una persona que estaba triste, esos pequeños actos que quizás no valoramos de nosotros mismos y también son buenos, realmente yo creo que Dios es lo que va a tener en cuenta, ¿no? Y si realmente nos entregamos a Él y nos arrepentimos de las cosas que a veces pues cometemos errores, yo creo que el juicio no es un juicio de miedo y de temor, sino es de respeto, de obediencia y de admiración hacia Él. No sé qué pensáis. Uy, me parece súper interesante la idea de la admiración, ¿no? Porque justamente yo creo que la idea está en esto, ¿no? En que el juicio va a ser una demostración de que cada uno de nosotros que participaremos de la salvación, ¿no? Con la ayuda de Jesús,
no merecíamos eso, ¿no? Yo creo que todos al final reconoceremos, oye, yo no me merecía, pero gracias a Jesús estoy aquí, ¿no? Y a eso es lo importante, ¿no? Poder entender la admiración en el juicio, de reconocer que Dios es justo y que Dios es tan justo que aún juzgando, según su justicia, Él fue misericordioso. Y él en realidad, sabiendo que hemos transgredido la ley, sabiendo que la consecuencia de nuestro pecado es la muerte, Él decidió ser misericordioso y el sacrificio y la paga del pecado, alguien ya la cargó. Es que muchas veces pensamos que Dios también va a ser impune y que va a voltear al lado, ¿no? Es como dice 2 Corintios 5, dice que 18, dice que es como que Jesús, Dios no ve los pecados de los hombres. Pero no es que no los vea, sino que no los ve porque alguien ya pagó por ellos. Oye, ya la cuenta ya está pagada, por tanto, esos pecados ya no me interesan, porque yo los he perdonado, los he tirado al fondo de la mar, pero es porque alguien se ha sacrificado por mí. Me parece muy interesante, porque la reacción del ser humano es la admiración del gran amor que tiene Dios en ese juicio que es a nuestro favor, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es lo que tú decías, no hay que tener miedo, sino hay que tener admiración del gran amor que Dios tiene hacia nosotros, que salimos victoriosos gracias a la sangre de Cristo. También me recuerda esto, cuando lo estabais diciendo, me recuerda a un ejemplo de una historia de la Biblia, que es David. David, cuando se da cuenta de que se ha equivocado y él elige que Dios lo juzgue y que Dios lo... Sí, elige básicamente que Dios lo juzgue antes que el pueblo. Y nosotros creo que tenemos tanto miedo al tema del juicio porque pensamos que Dios nos va a juzgar según cómo lo haríamos nosotros. Y los seres humanos somos muy crueles, podemos llegar a ser muy crueles. Sin embargo, Dios, con su amor, David sabía perfectamente que si Dios lo iba a juzgar, le iba a ir mejor, porque Dios lo ama, o sea, Dios lo ama de verdad. Y no sé, es como, claramente, si tú tienes una relación personal con Dios y entiendes el amor que te tiene, es como si tu madre te juzgara. O sea, obviamente tú preferirías que tu madre te juzgara antes que otras personas, porque sabes que tu madre va a ser justa contigo, pero al mismo tiempo te ama y va a intentar hacerlo lo mejor, ¿no? Que pueda. No sé, simplemente me recordó a esa historia que justo la leí hoy y me parece muy interesante. La diferencia entre el miedo, el temor, la confianza que hay que tener a Dios y preferir el juicio de Dios, que es mucho mejor. Pues Emma, la verdad, lo mencionaste y la verdad me encanta la idea porque justamente es una idea preciosa, ¿no? Del de poder confiar en Dios a tal nivel, ¿no? En el sentido de preferir su juicio al juicio de un hombre, ¿no? Esa intimidad, ese como Abba Padre, ¿no? Pero luego después hay una parte que lo estaba leyendo el otro día de Primeros Escritos, ¿no? Y que se hace énfasis en un tema, ¿no? Que era el asegurarnos de que cada pecado nos hemos realmente arrepentido de cada pecado, porque si eso está hecho, no hay ningún miedo a tener el juicio. Porque claro, sabemos que a día de hoy estamos en el momento, o sea, el antitipo o en la realidad de esa sombra que se dijo en el Antiguo Testamento del día del Yom Kippur, ¿no? Y claro, en ese estado la gente siempre, ¿qué es lo que hacía? Pues se examinaban a sí mismos y continuamente lo estaban poniendo todo delante de Dios para asegurarse de que toda parte estaba cubierta por la sangre del Mesías, que realmente estaban en plenitud con Dios, ¿no? Y a mí me gusta mucho asemejarlo con esto, ¿no? De que tengo un lugar que me cubre de una explosión y que si dejo un dedito fuera, pues me va a hacer daño o algo así. Pues de esa misma manera, ese dedito que queda fuera sería un pecado. Entonces intentar eso, que todo esté bajo la sangre de Cristo y así poder tener confianza ante el Padre. Y de hecho en la Biblia se nos anima, ¿no? Diciendo, procura presentarte ante Dios como un obrero aprobado, pero a la vez tener confianza, porque en el perfecto amor no hay temor. Y eso. Yo creo que de esto tenemos que recordar Juan 16, ¿no? Cuando Jesús presenta al Espíritu Santo como el gran consolador y dice que nos va a recordar y que nos va a convencer de pecado, justicia y juicio. De justicia porque, oye, la justicia solo la encontramos en Cristo de Jesús. De pecado porque justamente el Espíritu Santo nos convence y nos mueve en arrepentimiento de nuestros errores. Y de juicio porque nos recuerda que habrá un juicio y que lo tenemos ganado, pero que tengamos siempre en mente de que hay un final en nuestras acciones, que la vida no es para siempre, al menos esta terrena, que no es para siempre, que esto se va a acabar, pero que si nosotros confiamos en Dios, confiamos en Jesús y lo tenemos, como tú muy bien decías, Samuel, bien cogidos de la mano de Dios, yo creo que las cosas van a salir y vamos a salir victoriosos de juicio. Por tanto,
que el Espíritu Santo nos mueva, ¿no? Que nos mueva el arrepentimiento, que nos recuerde que nuestra vida tiene un final terrena, ¿no? Y por supuesto que nos recuerde que la justicia de Cristo es la única que puede salvarnos. Y chicos, ha sido la verdad que muy bonito e interesante poder estudiar a profundidad el sacrificio de Jesús, ¿no? Poder verlo realmente desde un enfoque mucho más profundo y poder verlo desde los sacrificios diferentes y demás. Pero bueno, para terminar este inverso, nos gustaría pasar a lo que son las tips finales. Así que quedaros, ir pensando algún consejito práctico para que podamos vivir el sacrificio de Cristo en nuestras vidas y bueno, para poder experimentarlo cada vez más y poder compartirlo. Así que vamos a ello. Bueno, chicos, no sé quién se quiere animar a dar esa tip final y ese consejo práctico para poder vivir el sacrificio de Jesús en las vidas de los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Yo hablando de lo último que hemos hablado de juzgar, ¿no? Me gustaría, tanto para mí como para todos los que nos están escuchando, aplicarnos la idea de que si Dios, que es Dios, ¿no? Es un Dios perfecto, es un Dios de amor, no nos juzga cruelmente, sino que nos mira con ojos de amor, cuánto más nosotros, ¿no? Tenemos que, cuando vemos a alguien no hacer algo, mirarle con amor, ¿no? Y con misericordia y ver lo mejor de esa persona en vez de juzgarle. Así que yo me quedo con eso y para ponerlo en práctica. Muy bueno, muy bueno. ¿Alguien más? ¿Tiene alguno? Adelante, Ahí Samuel. nadie se anima. Dale, Samuel, ¿qué quieres? Pues básicamente recordar que toda nuestra vida gira en torno al sacrificio de Cristo, toda nuestra vida, nuestra alabanza al Padre, nuestras peticiones de ayuda, nuestros actos de justicia, todos dependen del sacrificio de Cristo porque Él es el que nos da el Espíritu Santo para hacer todas esas cosas. Es a través de Él que se nos son dadas todas las cosas y a través de quien todas las cosas que nosotros ofrecemos al Padre ascienden a Él. Y tener siempre esto en mente yo creo que va a ser la clave, porque cuando Jesús nos anima a tener fe en Él, realmente lo que se está refiriendo es eso, a confiar en su sacrificio expiatorio que va a proveer para nuestra salvación y para poder acceder al Padre. Creo que eso es sobre todo el gran matiz, ¿no? Tener fijos los ojos en Cristo. Muy bueno. Vale, yo con lo que me quedo hoy y me gustaría transmitir a las personas también me ha gustado mucho cuando lo ha dicho Nadia, lo de no temas que estoy contigo. Creo que están nombrado 365 veces en la Biblia. Sí, una vez leí esto en alguna parte y decía que Dios ha pensado en todo, ¿no? Y era como que nos quería decir esto todos los días para tener claro que está con nosotros. Y me gustaría que te acuerdes de esto todos los días, que te acuerdes de que Dios está contigo y cuando veas a alguien que lo necesite, también díselo, oye, estoy contigo, estoy a tu lado, ¿no? Y sé de alguien más que está contigo. Y ahí pues tener la oportunidad de contarle sobre Dios, ¿no? Sobre el cuidado que tiene con Él. Muy bueno, muy bueno. Pues mi consejo práctico es, hay un texto bíblico de Colosenses 2:14 que dice: canceló la nota en nuestra deuda que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros, la quitó y las clavó en la cruz. Yo creo que es muy importante pasar de la culpa a la responsabilidad. Cuando nosotros ya hemos pedido perdón, quizás al siguiente día vamos ante Dios y le decimos: Señor, perdóname porque ayer hice esto, y Dios te dice: no me acuerdo, ¿no? O sea, es como que, ¿por qué? Porque ya ha pasado, ayer ya pasó, continúa hacia adelante. Por lo tanto, que no olvidemos nuestro pasado para aprender de él, pero que superemos nuestro pasado, que si Dios nos perdona, también nos perdonemos nosotros mismos y que con ello sigamos adelante, ¿no? Con el perdón también hacia nosotros mismos de los errores que hemos cometido, porque quizá Dios ya pasó página y nosotros seguimos ahí dándole vueltas a lo que ya hemos cometido, y realmente Jesús, su sacrificio, si ya está sobre ese pecado, sobre ese error, si ya está perdonado, sigues adelante aprendiendo, tomándote en serio eso y seguro que poco a poco las cosas van a ir mejor. Muy bien. Pues chicos, muchas gracias por el estudio de esta semana. Nos despedimos hasta la semana que viene. Que pasan rápido las semanas. No nos echéis mucho de menos, por favor. Nos vemos la semana que viene, chicos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Nadia. Gracias, Samuel. Hasta la semana que viene. Chao. Qué rápido, ¿verdad, Josías?
Sí, la verdad que sí, la verdad que se me ha hecho muy cortito. No sé si ya semana a semana con hacer este inverso, se me ha hecho muy cortito y digo, de verdad, ya han pasado el tiempo que tenemos para esto. Estoy muy sorprendido, lo he disfrutado muchísimo y Yo sobre todo he también. aprendido mucho, ¿no? De vosotros, que algunas ideas que para mí han sido muy, muy, muy sorprendentes. Sí, la verdad es que está siendo una verdadera bendición para todos. Yo personalmente estoy encantada, siento que aprendo todas las semanas algo nuevo y nada, esperemos que también sea de bendición para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo y que se pueda compartir con cuanta más gente mejor para que pueda ser de bendición para muchas personas. Y Exactamente. os invitamos a Solo, que lo compartáis en vuestras redes eso es. sociales y en todos los sitios posibles. Exactamente. Yo solo quiero recordar también a los que nos escuchan y los que nos ven, quizás ahora ya vamos un poco tarde porque ya es la lección 9, el capítulo 9, pero en la próxima, ¿vale? Porque habrá mucho más inverso durante mucho tiempo, lo cual es una muy buena noticia. Podéis adquirir los libros en físico, porque el estudio, sabemos que podemos llegar a la app, que te la dejamos aquí abajo, sabemos que tú puedes estudiarla pues por esa aplicación, pero si tú lo quieres tener en físico y te gusta subrayar, rayar, escribir y demás, lo puedes adquirir en físico. Así que si lo quieres en físico, ese librito de inverso, por favor escríbenos y nosotros te haremos llegar uno para que tú puedas tenerlo desde tu casa y lo puedas tener en físico. Así que Emma, pues sin más, muchísimas gracias por este inverso y nos vemos hasta el próximo viernes a las 6 de la tarde. Así que invita amigos para poder verlo juntos, dialogar juntos y compártelo con quien tú quieras y a quien creas que le pueda ser de ayuda. Así que hasta Hasta la luego. semana que viene.